Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. La leyenda de Iboru, Iboya y Ibochiche. Hace muchos años, en un reino olvidado por el tiempo y las estrellas, Olofi, el rey sabio y poderoso, convocó a los babalagos en busca de respuestas a dos misterios que atormentaban su corazón. Los sabios y videntes del reino intentaron en vano desentrañar sus inquietudes, y la ira del rey creció con cada fallo. La amenaza de la ejecución pendía sobre los babalagos, y el último convocado fue Orula, un hombre de profunda sabiduría que caminaba por el mundo sin conocer la razón de su llamado. En su viaje, Orula se cruzó con tres jóvenes, cada una con un nombre peculiar y un destino entrelazado. La primera se llamaba Iboru, una joven que cortaba leña en el bosque. Orula, con su mirada aguda y curiosa, le preguntó su nombre. Iboru respondió con suavidad y le susurró palabras misteriosas: lo importante es ver parir la cepa de plátano. Orula, con gestos amables, le obsequió una adie y obó, sin comprender el significado de esas palabras. Más adelante, Orula se encontró con Iboya, una doncella que lavaba su ropa en el río. Ella compartió su nombre y la noticia de que Olofi tenía cautivos a muchos. Orula, movido por la misma extraña sensación, le dio los mismos obsequios que a Iboru, sin entender aún el propósito detrás de sus actos. Finalmente, en su camino hacia el palacio del rey Olofi, Orula se topó con Ibochiche, una joven que le reveló el misterio que rodeaba al rey. Olofi buscaba casar a su hija. Al igual que con las otras dos, Orula entregó una adie y ohubo a Ibochiche, aceptando que el enigma comenzaba a descifrarse. Cuando finalmente Orula llegó al palacio de Olofi, el rey le sometió a sus preguntas. ¿Qué tengo en ese cuarto?, interrogó Olofi. Una mata de plátano que está pariendo, respondió Orula sin titubear. ¿Y qué es lo que yo quiero que tú me adivines?, inquirió Olofi con asombro. ¿Quieres casar a tu hija, y por no adivinarte, tenías prisioneros a mis hijos?, reveló Orula con calma. Olofi quedó sorprendido por la aguda visión de Orula y, en un gesto de gratitud y humildad, liberó a los babalagos que estaban encarcelados y premió al sabio Orula con riquezas y honores. Mientras Orula se despedía, Olofi pronunció una palabra misteriosa: Moktupue. Pero Orula, desde aquel día, prefería que le llamaran de otra manera: Iboru, Iboya, Ibochiche. La leyenda de Iboru, Iboya y Ibochiche perduró a través de los siglos, recordando a todos que la sabiduría a veces se encuentra en las palabras más simples y en los encuentros más casuales, y que el conocimiento y la compasión pueden salvar vidas y unir destinos de maneras inesperadas. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.